Bien, vamos a comenzar con la clase 4 de la unidad 4. En esta clase vamos a ver el mecanismo de la traducción. Los objetivos para esta clase son reconocer los tres tipos principales de ARN y sus funciones en la síntesis proteica, comprender el mecanismo de la traducción, incluyendo las funciones del ribosoma y las ARNT sintetasas, comprender similitudes y diferencias en la traducción en organismos procariotas y eucariotas. Vamos a comenzar por esta imagen y diciendo que, bueno, en las células se producen tres tipos principales de ARN, que son los que tienen que ver con la síntesis proteica. Después hay algunos otros tipos de ARN regulatorios que no los vamos a ver en este curso. Veníamos diciendo en clases anteriores que cuando la célula necesita de una proteína, bueno, el gen que contiene la información para esa proteína se transcribe, da lugar a un ARN mensajero y ese ARN mensajero funciona como copias funcionales del gen, a partir del cual se traduce en el ribosoma, dando lugar a la proteína que se necesitaba en determinado momento. Bien, entonces estos ARNs que llamamos ARN mensajeros son ARNs que codifican para cadena polipeptídica. Dicho esto, es importante mencionar que hay otros tipos de ARN que no son traducidos a proteínas. Este es el ARN ribosomal, que es parte integral del ribosoma, que es la máquina de traducir proteínas, y el ARN de transferencia, que son unas piezas adaptadores que permiten la descodificación de codones en el mensajero del mensajero en el ribosoma. Entonces, tenemos el ARN mensajero, es el que traducido a proteínas. El ARN ribosomal forma parte del ribosoma y de la maquinaria. De hecho, el ARN ribosomal es el que cataliza, responsable de sintetizar el enlace peptídico. Y el ARN de transferencia es una piecita de ingeniería que permite la descodificación de codones aminoácidos. Ya dijimos, ARN ribosomal y el ARN de transferencia no son traducidos a proteína. Acá vemos un poco lo mismo, pero en una representación más gráfica. En azul tenemos el ADN, en verde, acá estamos mostrando el ARN transcripto en este proceso de transcripción. Noten que es de simple hebra. Y estas copias funcionales, recordamos también que en la transcripción se producen numerosas copias de ARN, bueno, son traducidas en el ribosoma, dando lugar a cadena polipeptídica. Y los ARN de transferencia participan en la decodificación del mensajero a cadena polipeptídica dentro de esa máquina, tal cual vamos a ver. Continuando con estas piezas que participan en la ingeniería de la síntesis proteica, que son los ARN de transferencia, bueno, tenemos aquí esquematizado un ARN de transferencia, su extremo 5'. Luego hay zonas que están apareadas con otras partes de la molécula. Es una molécula de simple hebra, pero que se aparea, se autoaparea sobre sí misma. Extremo 5', da una vuelta, hay un bucle, sigue otro bucle en celeste, un tercer bucle, otro bucle en amarillo y el bucle inicial que está apareando el extremo 5' como en el extremo 3'. Y luego tenemos esta región acá que está en verde. Cosas a señalar, puntos a señalar acá de esta estructura. Noten ustedes que, bueno, hay zonas autoapariantes, como decíamos, y hay zonas que forman, que son de simple hebra, que forman bucles, o en este extremo 3' tenemos tres nucleótidos desapariados. Pero noten ustedes que en el bucle celeste hay un triplete que tiene un nombre que es anticodón. Este triplete se va a parear con los codones del ARN mensajero. Esta es una parte importante del ARN de transferencia. Por otro lado, en el otro extremo de la molécula de ARN de transferencia hay un aminoácido, que es esta pelotita en verde, y en este caso es la fenilalanina. Esta fenilalanina se corresponde con eh, bueno, el codón que se aparea con este anticodón y que codifica precisamente para fenilalanina. Entonces, volviendo sobre la estructura del ARN de transferencia, acá tenemos la estructura primaria, que es la secuencia, en celeste el anticodón. Acá vemos el ARN de transferencia con su estructura secundaria, que es dada por ese apareamiento de bases. En B y en C estamos viendo la estructura terciaria porque hay otras interacciones entre las nucleobases que no son
estrictamente este apareamiento que vemos así y eso da lugar a estructuras 3D en el espacio. Entonces tenemos en B y en C dos estructuras plegadas en el espacio en tres dimensiones. Y en E vemos una representación conveniente en la cual vemos como ese tridente que conforma el anticodón, que es el que se va a parear con los codones, como decía. Entonces, bueno, podemos pensar en el ARN de transferencia como una molécula bifuncional en la cual tenemos una región que aparea con el anticodón. En este caso tenemos 5' 3', el codón es anticodones GAA. Esto va a aparear con un anticodón que es UUC. Ese codón UUC codifica para fenilalanina, que es este aminoácido que vemos en verde. Entonces, si vamos acá, UUC es fenilalanina. Bien, acá vemos un poco mejor esto con otro ejemplo. Acá tenemos un ARN mensajero, con el codón, nos paramos en el codón AGA de este ARN mensajero, tenemos un ARN de transferencia cuyo anticodón se aparea con este codón y por lo tanto será 5'UCU3', en ese orden, en esa secuencia. Este ARN de transferencia, bueno, el aminoácido que está acá es arginina. Y arginina, noten ustedes, para que es el aminoácido codificado por el codón AGA. Si vemos acá, primera base A, segunda base G, tercera base A, arginina. Entonces acá nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que la arginina justo termina en el ARN de transferencia cuyo anticodón se aparea con el codón que codifica para arginina? Análogamente, nos podemos preguntar en la diapositiva anterior cómo es que la fenilalanina termina en este otro ARN de transferencia cuyo anticodón es GAA que aparea con un codón UUC que codifica para fenilalanina. Entonces esa es una pregunta importante y ya vamos viendo que hay un conjunto de ARN de transferencias. Es decir, hay 20 aminoácidos y por lo tanto habrá un conjunto de aminoácidos ARNT sintetasas y hay un conjunto de ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque los distintos ARN de transferencia tienen, entre otras cosas, distintos anticodones. Entonces, bien, vean, yendo a esta pregunta, vamos a ver enseguida la imagen que sigue, pero antes vamos a hacer esta pregunta sencilla que dice, ¿en cuál de los siguientes procesos, si es que en alguno, ocurre el apareamiento de ribonucleótidos con desoxirribonucleótidos? Opción A, replicación. Opción B, transcripción. C, traducción. D, ninguno de los nombrados. En la replicación se sintetiza ADN utilizando como molde ADN, por lo tanto son desoxi con desoxirribonucleótidos. En la transcripción se sintetiza ARN utilizando como molde ADN, por lo tanto son ribonucleótidos que se aparean con desoxirribonucleótidos. Y eso lo hace la ARN polimerasa que sintetiza, como decíamos, ARN utilizando como molde ADN. Por lo tanto, la opción B es la correcta. Seguimos analizando las opciones simplemente para confirmar que contestamos bien. Y en la traducción lo que tenemos es que se aparean ribonucleótidos con ribonucleótidos. ¿Por qué? Porque es lo que vimos recién. Un codón del ARN mensajero se aparea con un anticodón de un ARN de transferencia. Entonces tenemos ARN mensajero y ARN de transferencia. Ribonucleótido con ribonucleótido en la traducción. Noten ustedes también que en la traducción, en los tres procesos hay apareamiento de bases. Bien, opción correcta entonces, transcripción. Volviendo al punto este de la correspondencia de los aminoácidos con los anticodones de los ARN de transferencia, que a su vez se aparean con el codón que especifica el aminoácido que está eh, eh, correspondiente, bueno, lo que vamos a tener es un conjunto de aminoacil RNT sintetasas. Y esas aminoacil RNT sintetasas, bueno, tenemos eh, bueno, una para cada aminoácido, entonces habrá una que reconozca la metionina, por un lado, de los 20 aminoácidos. En ese caso, vamos a suponer que el marrón es la metionina. Entonces, esa aminoácido RNT sintetasa reconoce a la metionina. Y también reconoce de forma específica, acá está la aminoácido
ARNT sintetasa, reconoce al aminoácido metionina y al ARN de transferencia para la metionina, en cuyo anticodón se va a parear con un codón AUG. Entonces, del conjunto de ARN de transferencias, esta metionina RNT sintetasa va a reconocer el de la metionina y del conjunto de aminoácidos va a reconocer a la metionina. Después hay otra aminoxila RNT sintetasa que reconoce, por ejemplo, la fenilalanina, que podría ser la verde claro, el aminoácido verde claro, y reconoce el ARN de transferencia cuyo anticodón se aparea con el codón para la fenilalanina y hace el match, el apareamiento correcto entre el ARN de transferencia y el aminoácido. Otra aminoxila RNT sintetasa va a reconocer la glicina de los 20 aminoácidos, solo a la glicina y a el ARN de transferencia para la glicina. Y así, entonces tenemos un conjunto de aminoácidos, de los cuales por la aminoxila RNT sintetasas reconoce a uno, un conjunto de RNTs con distintos anticodones, de los cuales la aminoxila RNT sintetasa va a reconocer a ese ARN de transferencia que tiene ese anticodón, y bueno, y hace la unión covalente del aminoácido correspondiente al ARN de transferencia que le corresponde, que tiene el anticodón que se aparea con el codón que codifica ese aminoácido. Entonces, cada aminoácido RNT sintetasa reconoce un aminoácido entre los 20 y un anticodón o unos pocos, en el caso de que haya más de uno sinónimo, de los 64 nucleótidos, tripletes, codones. De esta manera realizan parte de la descodificación al hacer coincidir el codón del aminoácido correspondiente. Es importante señalar que para los codones de paro no hay ARN de transferencia. Bien, entonces decíamos, las aminoácidos RNT sintetasas catalizan la unión del aminoácido con el RNT correspondiente. En este caso tenemos el triptofano, que tiene esta cadena lateral que ven acá, y el ARN de transferencia, cuyo anticodón es ACC, que se aparea con el anticodón con el codón UGG. Y este codón UGG, bueno, codifica para triptofano y por lo tanto esta enzima reconoce este ARN de transferencia de todos los ARN de transferencia y ese aminoácido de los 20 aminoácidos. Entonces, primeramente el aminoácido es, eh, eh, ¿cómo decir?, activado por ATP y entonces se forma un aminoácido que queda activado energéticamente porque esta síntesis es energéticamente cuesta arriba, requiere la hidrólisis de ATP a AMP más 2-fosfato y luego este intermediario es el que reacciona con el ARN de transferencia correspondiente. Y luego vamos a ver que este anticodón se aparea con el codón UGG, que es el que codifica para, como decíamos, triptofano. Entonces, cada aminoácido RNT sintetasa reconoce lo mismo que dijimos recién, uno de los 20 aminoácidos y un anticodón o unos pocos en el caso de que haya codones sinónimos. Acá vemos un poquitito mejor esta enzima, vemos que tiene un sitio para un aminoácido, el que corresponda a esa aminoácido RNT sintetasa, si esta es la de fenilalanina, este aminoácido será fenilalanina, si esta es la de glicinas, este aminoácido será glicina. Además tiene un sitio de unión para el ATP y hay un primer paso en el cual decíamos, se activa el aminoácido, se libera pirofosfato, queda aminoasilado por este AMP y luego ingresa el ARN de transferencia. Noten ustedes que hay un sitio de unión específico que reconoce al anticodón que se corresponde con este aminoácido. Y una vez que ingresa, la enzima cataliza la unión covalente del aminoácido a su ARN de transferencia correspondiente, liberando eh, AMP. Y una vez catalizada la formación, la unión covalente, queda el aminosil RNT, aminosil ARN de transferencia, este puede ser triptofanil RNT o glisil RNT, fenilalanil, hay distintos, y queda libre la enzima pronta para un nuevo ciclo catalítico.
Yendo ahora a la máquina de sintetizar proteínas, que es el ribosoma, en el ribosoma tenemos una subunidad grande y una subunidad pequeña. La subunidad grande está formada por unas 50 proteínas aproximadamente y tres moléculas de ARN ribosomal. La subunidad pequeña está formada por una treintena de proteínas y una molécula de ARN ribosomal. El ribosoma procariota y eucariota son levemente diferentes, es un poco más pequeño el ribosoma procariota, pero la estructura básica con dos subunidades y con moléculas de ARN ribosomal y proteínas es similar. Estas moléculas de proteína con estas moléculas de ARN ribosomal se ensamblan. Esto se ensambla en el núcleo celular, sale del núcleo hacia el citosol como subunidad ribosomal y esta subunidad pequeña también sale del núcleo ensamblada como subunidad pequeña. Luego en el citosol y cuando tiene lugar la síntesis de proteína se ensamblará el ribosoma completo con la subunidad grande y la subunidad pequeña. No sé qué está ocurriendo, pero no pudo seguir la grabación. Bien, decíamos, no sé dónde paró la presentación, pero retomamos acá. Decíamos que la subunidad grande se conforma por unas 50 proteínas aproximadamente y tres moléculas de ARN ribosomal. Y la subunidad pequeña se conforma por aproximadamente una treintena de proteínas y una molécula de ARN ribosomal. Tanto la subunidad grande se ensambla en el núcleo celular y la subunidad pequeña también se ensambla por separado en el núcleo celular. Esas subunidades son exportadas del núcleo de la célula eucariota al citosol y en el citosol, cuando se traduce proteínas, se ensambla el ribosoma en su conjunto. Bien, decíamos que los ARN mensajeros son descodificados en el ribosoma. Entonces veamos esto un poco más en detalle. Acá tenemos el ARN mensajero. Noten ustedes los codones A, U, G, G, A, U, G y así. Entonces tenemos un ARN de transferencia cuyo anticodón va a parearse con este codón AUG. ¿Qué aminoácido lleva este RNA de transferencia? Bueno, AUG codifica metionina y este RNA de transferencia contiene entonces unido covalentemente este aminoácido eh, metionina. Una vez que se aparea codón con anticodón, se ensambla la subunidad pequeña, la subunidad grande y ya comienza la síntesis de cadena polipeptídica. Acá vendrá el siguiente ARN de transferencia que tendrá un anticodón que aparea con UUU y por lo tanto el anticodón será AAA y el aminoácido será fenilalanina que es el codificado por UUU. Noten que los tres tipos de ARN participan en la síntesis ribosomal de proteínas. El ARN mensajero contiene el mensaje para la cadena polipeptídica. El ARN ribosomal es parte integral de los ribosomas y el ARN de transferencia son estas, ¿cómo decir?, son estos adaptadores que participan en la síntesis proteica. Bien. Adicionalmente,
Vean ustedes que acá hay unas letritas que dice E, P y A. No vamos a entrar en el detalle de qué son esas letras que están ahí. Acá hay distintas vistas del ribosoma. Esto es un esquema y esto es una estructura derivada de lo que se dilucidó por difracción de rayos X de la estructura del ribosoma, donde vemos acá, bueno, una vista del ribosoma y vemos tres ARN de transferencias y ahora en breve vamos a ver un poquitito más de eso. Si la giramos 90 grados, los vamos a ver. eh, desde arriba estos ARN de transferencias, acá tenemos otra vista y otra vista. Entonces, bueno, acá hay tres sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. Acá es por donde ingresan los ARN de transferencia, el sitio P es donde se forma el enlace peptídico y el sitio E es el sitio de salida. Pero no queremos entrar en este detalle. Y noten ustedes que el apareamiento codón-anticodón se da en la subunidad pequeña. En tanto, vamos a ver que la formación del enlace peptídico ocurre en la subunidad grande. Entonces, ¿cómo crece la cadena polipeptídica? Bueno, ahí tenemos el ribosoma, ya estamos en la parte que está creciendo la cadena polipeptídica, tenemos una ARN de transferencia que viene con una cadena polipeptídica, porque estamos viendo el alargamiento, la elongación de la cadena polipeptídica. Ingresa un nuevo ARN de transferencia con un aminoácido, el aminoácido 4. En tanto, acá noten ustedes que el ARN de transferencia fue eyectado, fue expulsado del ribosoma y se va sin su aminoácido 2. Este ARN de transferencia estaba unido al aminoácido 2 y se va desnudo, digamos. Acá tenemos que la cadena polipeptídica está en el ARN de transferencia 3 y acá tenemos el ARN de transferencia 4 con el aminoácido 4. En el siguiente paso se forma el enlace peptídico entre el aminoácido 3 y 4 y ahora el ARN de transferencia 3 es el que queda desnudo, llamémosle así. El ribosoma se trasloca y eh, va a expulsar al ARN de transferencia desnudo y va a ingresar el ARN de transferencia 5 con el aminoácido 5. Entonces, bueno, este es un ciclo catalítico de alargamiento, de elongación en un aminoácido de la cadena polipeptídica. Entonces, lo dijimos, pero vamos a leer lo que tenemos allí, que nos dice que los ARN de transferencia ingresan al ribosoma con aminoácidos unidos covalentemente, ingresan vestidos al ribosoma, por decirlo de alguna manera, y salen desnudos o libres, sin aminoácidos. El aminoácido o residuo aminosídico pasa a ser parte del polipéptido. Los ARN de transferencia desnudos pasan a ser sustrato ahora de las aminoácidas RNA T sintetasas que lo vuelven a unir covalentemente a sus correspondientes aminoácidos. Entonces, ingresa con aminoácido y luego de ciclo catalítico salen esos ARN de transferencia sin aminoácidos. ¿Quién vuelve a cargar aminoácidos sobre esos ARN de transferencia? Que es lo que nos dice acá. Bueno, en este caso sería la aminoácida RNT sintetasa de correspondiente a este aminoácido 2, que va a unir un aminoácido 2 al ARN de transferencia correspondiente. Muy bien. Un detalle que queremos mencionar aquí es que el ribosoma es una ribosima. Es una ribosima. ¿Por qué decimos esto? Porque es una enzima en la cual la catálisis está proporcionada por el ARN. Acá tienen ustedes una adenina en el sitio activo del ribosoma y esta es la formación del enlace peptídico. ¿Sí? Acá hay un ataque sobre esta cadena polipeptídica naciente eh, del amino, del grupo amino del aminoácido entrante unido a su ARN de transferencia. Entonces, esta nucleobase participa en una catálisis que se llama catálisis ácido-base porque le roba un protón, después lo devuelve y así. Simplemente lo que queremos comentar es que este es un ejemplo en el cual una enzima no es cadena polipeptídica, sino ARN. Vamos a contestar ahora alguna de estas preguntas. Y la primera de ellas nos dice, ¿cuál de las siguientes macromoléculas no espera encontrar en un ribosoma que está traduciendo?
ARN de transferencia, opción B, ARN ribosomal, opción C, ARN mensajero, D, transcripto primario. Bueno, en un ribosoma que está traduciendo tenemos el ARN mensajero que se va a parear por codón-anticodón a los ARN de transferencia. Entonces van a haber ARN de transferencia en un ribosoma que está traduciendo. Por otra parte, el ARN ribosomal es parte integral del ribosoma. Así es que en un ribosoma que está traduciendo vamos a encontrar ARN mensajero, ARN de transferencia, que van a estar apareados por el in- apareamiento de codón-anticodón, y ARN ribosomal, que conforma parte de las subunidades de ribosoma. Lo que no vamos a ver es transcripto primario. ¿Por qué? Porque el transcripto primario es primero procesado, los intrones eliminados y es el ARN mensajero lo que funciona como molde para la síntesis proteica. Aprovechamos a decir acá que la traducción, los ribosomas están en el citosol celular y por lo tanto las subunidades ribosomales son exportadas del núcleo al citosol. Ya veremos esto con más detalle. Segundo ejercicio. Considere el aminoácido glicina y su ARN de y su ARN de transferencia, el que corresponde a la glicina, sin glicina, libre. Considere la glicina, el RNT de la glicina libre, es decir, que todavía no tiene unido covalentemente a glicina, y el ARN de transferencia unido covalentemente a la glicina. La pregunta es, ¿cuál de ellos es o son sustratos de las ARNT sintetasas? ¿Sí? De la glicila RNT sintetasa, sería más preciso acá. Entonces, las ARNT sintetasas catalizan la unión covalente del ARNT y el aminoácido, y ese RNT tiene que estar sin aminoácido para que catalice la unión. Por lo tanto, los sustratos es el RNA de transferencia libre o desnudo sin glicina, la glicina, y el producto es el ARNT unido covalentemente a la glicina. Ese sería el producto de la catálisis de la glicila RNT sintetasa. Entonces, bueno, acá tenemos opción A, glicina solamente, glicina y RNT de glicina sin glicina unida covalentemente solamente. Esta es la opción correcta. Decíamos que las RNT sintetasas reconocen al aminoácido y a su RNT desnudo, digamos, sin tener el aminoácido unido. Justamente catalizan la unión y el unido es el producto. Opción C, glicina y RNT de glicina unido covalentemente a glicina solamente. Esta es equivocada porque el RNT de glicina unido covalentemente a glicina es producto, no sustrato de la enzima. Y luego los tres, glicina, RNT correspondiente a a la glicina sin glicina y RNT correspondiente a la glicina unido covalentemente a la glicina. Parece un trabalengua, pero lo único que hay que saber acá es que son sustratos de la RNT sintetasas, el aminoácido y el RNT desnudo, justamente cataliza la unión covalente de esas dos moléculas, que es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Acá. Está el ARN de transferencia, el aminoácido y el ARN de transferencia son los sustratos. El producto es el ARN de transferencia unido covalentemente eh, al aminoácido. La siguiente pregunta, si volvemos acá, dice, considere el aminoácido glicina y su RNT correspondiente sin glicina, nuevamente, libre o desnudo, como quieran, y unido covalentemente a la glicina, es decir, vestido, llamémosle en esta analogía de desnudo y vestido. ¿Cuál de ellos son sustratos del ribosoma? La glicina solamente, glicina y RNT de glicina sin glicina unida covalentemente. C, glicina y ARNT de glicina unido covalentemente a glicina. Glicina, ARNT correspondiente sin glicina unida covalentemente y ARNT unido covalentemente a la glicina. Entonces, ¿cuál de ellos son sustratos de, del ribosoma? Bueno, acá ya les comento que no está la correcta. Así les digo, porque ¿cuál es el sustrato del ribosoma? Bueno, el sustrato del ribosoma es ARNT con su aminoácido
unido covalentemente, y este es el otro sustrato con la cadena polipeptídica unida. En la aminoácido anterior viene con su cadena. ¿Y cuál es el producto? Bueno, el RNT desnudo. Pero la glicina no es un producto de esta reacción, sino que queda unido a una cadena polipeptídica. Por lo tanto, ahí hay algo que no está del todo bien en esta eh, pregunta, porque el sustrato del ribosoma es el ARNT unido covalentemente a su aminoácido correspondiente y esa opción no la tenemos. Esta es una pregunta que está mal formulada, así dice y llanamente. Una manera de ver esto, simplemente que esto está mal formulado, es el hecho de que la glicina no es sustrato, que aparece en todas las opciones, no es sustrato del ribosoma, por lo tanto todas las opciones son incorrectas. Esto lo corregiré para la versión en vivo, digamos, pero esta es una pregunta que en realidad tendría que decir, en lugar la D, tendría que decir ARNT de glicina unido covalentemente a glicina, y esa sería la correcta. Así como está, está mal formulada. Así que, bueno, no tomen nota, que la correcta no está en este caso. Otro punto que queremos señalar es que, así como dijimos que durante la transcripción se generan múltiples copias de ARN a partir de un gen, a partir del gen que codifica para ese ARN, un ARN mensajero opera como molde para numerosas copias de una cadena polipeptídica. Entonces acá estamos viendo un ARN mensajero, extremo 5 en azul, en celeste azul, 5', acá tienen el primer codón auge, sigue la cadena polipeptídica y acá vemos el extremo 3' del ARN mensajero. Y noten ustedes, esto es como, tienen que considerarlo como una foto, no como una película. Acá tenemos un ribosoma. Acá hay otro ribosoma que va sintetizando cadenas polipeptídicas, pero esto ya está más avanzado, ya comenzó a sintetizar. Acá ya avanzó aún más en la cadena polipeptídica. Acá más, hasta que alcanza el codón de stop y ahí es que se desensambla el ribosoma. Eso es lo que vemos acá en esta micrografía de microscopía electrónica de transmisión, por eso vemos como un plano y no vemos esa tridimensionalidad que es la que da el barrido. Acá tenemos un ARN mensajero en este caracol, digamos que vemos acá, y todos estos son ribosomas que están traduciendo. Y acá en negro son las cadenas polipeptídicas que están, si se aprecia, son las cadenas polipeptídicas que observamos en eh, la cadena polipeptídica en crecimiento. Bien. Comentamos que la síntesis proteica ocurre en el citosol por ribosomas libres o asociados ribos- en el citosol. Los ribosomas en el citosol pueden estar libres o asociados con membranas. Esto lo vamos a ver como en más detalle en la unidad 5. Y estos puntitos que son electrón densos son ribosomas. Acá tienen ribosomas citosólicos, uno, dos, hay numerosos ahí. Acá hay otro y otro y otro y así. Y estos que están, que vemos sobre esta membrana, que es membrana del retículo endoplasmático, son ribosomas asociados a membrana. Entonces, la síntesis proteica tiene lugar en el citosol, en ribosomas que están en solución, digamos, eso es lo que queremos decir con libres en el citosol, o asociados a la membrana del retículo endoplasmático. Acá tienen la escala, esto corresponde a 400 nanómetros. Esta imagen, lógicamente, fue obtenida por microscopía electrónica de transmisión, porque si no es imposible poder tener esta resolución con un microscopio óptico.
Lo otro que hay que mencionar es que también vamos a ver en la unidad 5 hay síntesis ribosomal de proteínas en la matriz mitocondrial. Eso lo estamos dejando afuera por ahora. Yendo a las diferencias en la síntesis de proteínas en eucariotas y procariotas, bueno, una de las cosas que veíamos en la transcripción era que en procariotas varios genes adyacentes podrían transcribirse juntos. ¿Sí? Varios mensajes se transcribían dando lugar a un único ARN mensajero. Y a partir de ese ARN mensajero se generan tres proteínas diferentes. Eso es lo que vemos acá. Tenemos un ARN mensajero que contiene el mensaje para la proteína alfa, la beta y la gamma. Entonces acá tenemos un codón AUG. Recuerden que toda síntesis proteica comienza en AUG. Y acá vamos a tener un codón de terminación y por lo tanto el ribosoma se va a desensamblar de este ARN mensajero. Pero acá tenemos otro codón AUG, se unen también ribosomas porque hay otro codón AUG junto a un sitio de unión al ribosoma, que es esto que se esquematiza en rojo, se traduce la proteína beta, acá alcanza un codón de stop, y hay un tercer codón AUG con un tercer sitio de unión al ribosoma desde donde se traduce la proteína gamma hasta que alcanza un codón de stop, de paro. Entonces, en ese ARN mensajero tenemos tres sitios de unión al ribosoma que van a permitir entender que este codón AUG es inicio de una cadena polipeptídica, este otro codón AUG es inicio de la cadena polipeptídica porque hay otro sitio de unión al ribosoma y este otro es un tercer agujero de inicio porque hay otro sitio de unión al ribosoma. En cambio, en los eucariotas, los genes se transcriben individualmente y el AUG simplemente es el primer AUG en el marco de lectura correcto que encuentra el ribosoma y desde ahí empieza a traducir hasta que alcanza el codón de terminación, un codón de terminación donde se desensambla el ribosoma. Entonces, lo otro que es importante mencionar en estas diferencias entre procariotas y eucariotas es la compartimentalización de la transcripción y la traducción en eucariotas. En procariotas no hay compartimientos subcelulares y la transcripción tiene lugar, por tanto, en el mismo espacio que la traducción. Se transcribe y en casi cotranscripcionalmente empieza a traducirse. Es como que opera en el mismo espacio y ni bien comienza a transcribirse, comienza a traducirse. Digamos que es prácticamente simultánea transcripción y traducción. Mientras se va transcribiendo, se va también traduciendo. En cada pedazo que es transcripto es traducido también a cadena polipeptídica. En cambio, en eucariota tenemos que la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citosol. Entonces, decíamos además que hay intrones y exones, que se transcriben intrones, exones e intrones, se eliminan los intrones, esto ocurre en el núcleo, se exporta el ARN mensajero al citosol, recuerden que se le agregaba una cola de poli A y una eh, caperuza, un casquete en el extremo 5', era exportado el ARN mensajero y luego traducido a proteína. Lo otro que queremos mencionar es que hay un enorme tránsito citosol-núcleo que atañe a toda esta traducción. ¿Por qué? Porque decíamos que la transcripción ocurre en el núcleo, pero la traducción ocurre en el citosol. Ahora bien, también mencionábamos que las subunidades ribosomales se ensamblan en el núcleo celular. Entonces, el ARN ribosomal que forma parte de las subunidades ribosomales está siendo sintetizado en el núcleo, pero las proteínas son sintetizadas en el citosol. Por lo tanto, una proteína ribosomal tiene que, luego de que es sintetizada, ser importada al núcleo para ensamblarse, esas 50 proteínas que conforman la subunidad grande y la treintena de proteínas que conforman la subunidad pequeña, tienen que ser transportadas al núcleo
donde va a tener lugar el ensamblaje de la subunidad ribosomal. Por otro lado, las subunidades, una vez que están autoensambladas, salen hacia el citosol y bueno, y ahí es donde traducen a proteínas. Entonces hay cosas que ocurren en el núcleo y cosas que ocurren en el citosol, pero la síntesis proteica al ocurrir en el citosol, bueno, necesariamente va a haber proteínas que van a tener que ir al núcleo, entre ellas todas las proteínas que conforman las subunidades ribosomales. También para la transcripción, lógicamente, la ARN polimerasa va a tener que ingresar al núcleo. Y bueno, y todo este tránsito desde el citosol a distintos organelos está dado por etiquetas que dirigen, por decir así, etiquetas que dirigen a las proteínas al comportamiento nuclear en este caso, que es lo que estamos viendo. Entonces, volviendo del gen a la proteína en una célula eucariota, decíamos, la transcripción ocurre en el núcleo, se transcriben genes discretos, es ARN de simple hebra, se eliminan los intrones, luego que se agrega la cola de poli A en el extremo 3' y el casquete en el extremo 5', se exporta del núcleo al citosol. También se exportaban las unidades ribosomales, habíamos dicho, pero bueno, estamos siguiendo el ARN mensajero. Se traduce a proteína por el ribosoma, se sintetiza la cadena polipeptídica y bueno, se pliega y cumple su función. Además, lógicamente, las moléculas de ARN mensajero y de las proteínas pueden sufrir degradación. La velocidad de síntesis junto a la velocidad de degradación es lo que habla de la vida media de las moléculas. Acá hay algo que es importante de mencionar, es que eh, el ADN está presente durante toda la vida de la proteína, ¿no? De la célula, perdón. No se degrada nunca, nunca. El ARN mensajero, estas copias funcionales, se sintetizan cuando se necesitan y son fugaces, se producen y una vez que ya se sintetiza la proteína, son degradadas con una rapidez muy alta. Pueden degradarse en cuestión de minutos. La vida media de los ARN mensajeros es muy baja. Y las proteínas están en el medio. No son tan estables como el ADN ni tan inestables como el ARN mensajero, de modo tal que tienen una vida media que es variable dependiendo de qué tipo de proteína, pero no es minutos ni es toda la vida de la célula. Entonces, bueno, simplemente mencionar este aspecto de la degradación, tanto de ARN mensajero como de proteínas, eso nunca ocurre con el ADN, que tiene que ver la velocidad de síntesis y la velocidad de degradación con cuánto hay en determinado momento en una célula de un ARN mensajero dado o de una proteína dada. Finalmente, queremos mencionar, creo que esta es bueno, aquí no sé qué lío armé, voy a volver acá. Finalmente, queremos mencionar que, a ver, una vez sintetizadas, las proteínas pueden requerir maduración posttraduccional, por ejemplo, para unirse a cofactores, y además pueden ser modificadas covalentemente. Entonces tenemos una cadena polipeptídica, hay esa cadena se pliega correctamente, pero eh, también por una maquinaria que asiste en el plegado de esa cadena polipeptídica, y pueden haber unión de cofactores que ayudan a la maduración de esa proteína en su plegamiento nativo, digamos. Pero por otro lado, puede haber modificaciones covalentes, y estas modificaciones covalentes son postraduccionales, porque no ocurre eso en el ribosoma, sino que la fosforilación, por ejemplo, y la desfosforilación, que son modificaciones posttraduccionales que ya vimos, ocurren simplemente en la célula, pero no en el ribosoma. Y por eso es posttraduccional. Hay otras modificaciones covalentes, por ejemplo, la formación de enlaces disulfuros entre dos cadenas polipeptídicas, la glicosilación que van a ver más adelante, y todas esas modificaciones, hay otras más, acetilación, en fin, todo eso ocurre una vez finalizada la síntesis ribosomal de cadena polipeptídica. Vamos a ver algunos ejercicios ahora y volvemos sobre este esquemita con un promotor y tres genes. Y dice, dada la organización génica del operón mostrada, que es esta que está acá, y un promotor, el gen A, el B y el C, donde P es el promotor y A, B y C son tres genes,
¿Dónde razona usted que habrá codones de terminación de la síntesis proteica? En uno solamente, en 6 solamente, en uno 3 y 5 solamente, en 2 4 y 6 solamente. Entonces tenemos el gen A que contiene mensaje para la proteína A, el gen B que contiene mensaje para la proteína B, el gen C que contiene mensaje para la proteína C. Todo se va a, ¿cómo decir?, transcribir juntos a partir de este único promotor, dando lugar a un ARN mensajero que es policistrónico, contiene mensajes para A, B y C en ese orden, ¿no? A, B y C, esto lo veíamos con un ejercicio en la clase 2. Y bueno, en uno habrá un codón de inicio para el mensaje A, en 3 un codón de inicio para el mensaje B y en 5 un codón de inicio para el mensaje C. Y en 2 4 y 6 habrán codones de stop para la eh, sin terminación de la cadena polipeptídica. El ribosoma empieza acá y para acá. Acá hay otro inicio para la síntesis ribosomal y otra terminación, otro inicio, otra terminación. De modo que hay codones de inicio en uno 3 y 5 y codones de terminación en 2 4 y 6. La siguiente pregunta dice, considere los tres tipos de ARN mensajero ribosomal y de transferencia. ¿Cuál de estos es o son sintetizados por transcripción del ADN? Bueno, la respuesta, las opciones es el mensajero y el ribosomal y el de transferencia o los tres. Todo ARN es sintetizado por transcripción por la ARN polimerasa. Finalmente, el vocabulario correspondiente a esta clase es anticodón, ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN mensajero, aminoacil ARN T sintetasa, ribosima, polirribosoma, subunidades ribosomales y modificaciones posttraduccionales.